Muy buenos días. Esperando que hayan tenido unas fiestas patrias en familia y con amigos, les comento que hoy día vamos a trabajar sobre el contrato de hipoteca. Para poder entender el contrato de hipoteca, va a ser necesario que yo les haga una pequeña introducción sobre la idea de las cauciones. A ver, cuando se estudia el acto jurídico, una de sus clasificaciones es actos jurídicos principales, actos jurídicos accesorios. Luego, al analizar las clasificaciones de los contratos, volvemos a esta idea de contrato principal, contrato accesorio. El contrato de hipoteca se enmarca dentro de lo que son los contratos accesorios, por cuanto ellos se celebran con la finalidad de asegurar, en este caso, un contrato o una obligación principal. Pero además la hipoteca está inmersa dentro de una temática jurídica que es el de las cauciones. El Código Civil, dentro de lo que es el catálogo de definiciones que realiza, en su artículo 46 nos define la caución como dice que caución significa generalmente cualquier obligación que se contrae para la seguridad de otra obligación propia o ajena. Son especies de caución la fianza, la hipoteca, la prenda. Entonces, las cauciones son todas aquellas obligaciones que se contraen para la seguridad de otra propia o ajena. Por lo tanto, yo puedo caucionar, y esto es la regla general, obligaciones propias, donde por un lado soy el deudor, ¿cierto? Y además la voy a garantizar, pero además también yo puedo caucionar obligaciones de terceros. Y ahí entonces surge algo que vamos a tratar en las clases siguientes, que es esta idea del constituyente hipotecario, tercer poseedor de la finca hipotecada, sobre la cual claramente hemos hablado en otras clases. A propósito de la subrogación legal, el semestre pasado vimos, por ejemplo, que constituye también una hipótesis de subrogación por el solo Ministerio de la Ley, en el caso del tercer poseedor de la finca hipotecada que paga la deuda del deudor. Las cauciones pueden ser reales o pueden ser personales. Las cauciones personales son aquellas en que, o que posibilitan, más bien dicho, al acreedor a disponer de un patrimonio distinto al del deudor, donde hacer efectivo su crédito. Por eso entonces que, en el caso de las obligaciones solidarias, el acreedor tiene por un lado el patrimonio del deudor principal y tiene por otro el patrimonio de los codeudores solidarios donde hacer efectiva la deuda. Recuerden que en solidaridad el acreedor puede dirigirse contra todos los codeudores o solo contra uno de ellos por el total de la deuda. Claramente, ahí queda en evidencia la existencia de la caución personal, porque el acreedor tiene más de un patrimonio donde ejercer sus derechos de cobro. En el caso de la fianza pasa exactamente lo mismo. O sea, el acreedor tiene por un lado el patrimonio del deudor, pero además tiene los patrimonios o el patrimonio del o los fiadores. Y lo mismo ocurre con la cláusula penal, cuando la cláusula penal la constituye un tercero.
En cambio, las cauciones reales son aquellas donde se afecta al cumplimiento de una obligación un bien determinado. Mueble, la prenda, inmueble, la hipoteca. Entonces, es en ese marco en el cual nosotros vamos a estudiar el contrato de hipoteca. Contrato que tiene mucha importancia porque se dice que es la más importante de las cauciones y se ha dicho también que ha facilitado enormemente el crédito. A ver, cuando nosotros hablamos del desarrollo inmobiliario, del crecimiento inmobiliario, claramente este crecimiento inmobiliario está dado primero que nada por el capital de quienes han decidido invertir en el rubro de la construcción. También está todos los negocios que se han materializado a través de la industria bancaria, la industria inmobiliaria, la industria de la construcción. Y por eso entonces que hoy día el anhelo de la vivienda, del departamento, de la casa propia, claramente está íntimamente asociado a los contratos de compra-venta por un lado e hipoteca por el otro. Y por eso es que se ha desarrollado enormemente la industria hipotecaria en nuestro país, o sea, la posibilidad de acceder a una vivienda, a un local comercial, a una oficina, a una casa, a un sitio. Y evidentemente los bancos han, digamos, colocado muchos recursos para financiar compraventa porque tienen como respaldo la hipoteca, la caución real de la hipoteca. Entonces, evidentemente, este es uno de los contratos de mayor utilidad en el mundo y en el desarrollo hoy día económico. No obstante, que también ustedes habrán escuchado, es un contrato bien complejo porque, por ejemplo, los Estados Unidos, en la época del 2007, 2008, 2009, con la crisis que ellos vivieron, claramente fue una crisis asociada, entre otros aspectos, a la hipoteca, o sea, la sobrevaloración de los bienes hipotecados. O sea, ahí la crisis que significó el descalabro en general de muchos bancos fue producto de que tenían de alguna manera sobrevaluadas, por un lado, las propiedades y por otro, una mala política crediticia, o sea, el riesgo crediticio era altísimo. Entonces, por lo tanto, los bancos, ¿qué fue lo que hicieron? Financiaron muchas operaciones, pero cuando hubo de generar los retornos, se encontraron con que, por un lado, había mucho deudor que no estaba en condiciones de haber accedido al crédito y no podía pagar. Y por otro, las hipotecas no valían lo que se dijo que valían, o sea, los predios tenían un valor completamente diferente, o sea, es decir, las carteras se vieron enormemente desmejoradas. Entonces, claramente es un tema complejo. Ahora, indudablemente que en el caso nuestro se ha hablado de burbuja inmobiliaria, se ha hablado que con tasa de desempleo del 13% va a haber una contracción en el mercado inmobiliario y por lo tanto van a ser más restrictivos los bancos en los préstamos de dinero, pero por otro lado se habla también de que va a haber mayor nivel de morosidad y que posiblemente en algún instante vamos a tener números mayores en cuanto a lo que es cobranza hipotecaria. Hay por ahí un proyecto de ley que se está discutiendo en el Congreso que pretende posponer y suspender todo lo que es remate, embargos y remates hasta diciembre del 2021. No sé si esa ley, bueno, va a salir o no va a salir, pero esa ley en algún minuto podría ser una especie de alivio para muchas personas que hoy día no van a poder hacer frente al pago de sus dividendos hipotecarios. Y van a correr los riesgos de que el acreedor ejercite los derechos a los cuales vamos a hacer referencia en las próximas sesiones. Entonces, esta introducción que hice más que nada es para situarlos dónde estamos ubicados. O sea, estamos ubicados en que este es uno de los contratos junto con el de compraventa y arrendamiento y mandato, los contratos más utilizados. Pero este contrato además tiene mucho impacto en la economía, mucho impacto, porque básicamente es el gran contrato que posibilita el riesgo o minimizar el riesgo en las operaciones, digamos, bancarias. Porque claramente los bancos por un lado, analizan los flujos del cliente, pero por otro lado, les interesa de sobremanera saber
la solidez de la garantía, cosa que si mañana hay un problema en cuanto al no pago, bueno, que claramente se puede hacer efectiva la garantía. Bueno, vamos a partir entonces con el contrato de hipoteca. Lo primero que tenemos que decir es que el contrato de hipoteca está definido en la ley, en el artículo 2407 del Código, que nos dice, mire, que la hipoteca es un derecho de prenda constituido sobre inmuebles que no dejan por eso de permanecer en poder del deudor. Claramente, esta definición adolece de algunos defectos que han implicado que ella haya recibido algunas críticas. Primero, porque está diciendo que la hipoteca es un derecho de prenda, cuando sabemos que la prenda es un derecho real que recae sobre muebles. En cambio, la hipoteca recae sobre muebles. En segundo lugar, es una definición que no menciona los caracteres generales de la hipoteca. Y por otro lado, eh, al definir la hipoteca, hay que tener presente que la hipoteca, por un lado, como lo vamos a estudiar, es un contrato, y por el otro, es un derecho real. Y claramente la definición en esa parte se queda corta, porque evidentemente no absorbe la definición los dos aspectos de la hipoteca, como son, por un lado, el contrato mismo de hipoteca y por el otro, el derecho real de hipoteca. Ahora, lo que sí la definición tiene de positivo es que en el fondo nos está diciendo que los bienes hipotecados quedan en poder del constituyente. A diferencia de lo que pasa con la prenda del Código Civil, que el bien prendado es entregado al acreedor hipotecario. Aquí les tengo que hacer un pequeño paréntesis, o sea, nosotros vamos a estudiar la prenda, y vamos a estudiar la prenda del Código Civil, pero también vamos a estudiar la prenda en leyes especiales. Hoy en día la prenda Código Civil prácticamente no tiene aplicación, porque en esa prenda el deudor se desprende del bien prendado, el cual pasa a quedar bajo la tenencia del acreedor prendario. Yo les diría que lo único que hoy día queda vigente en materia de prenda Código Civil es lo que nosotros conocemos como la llamada tía rica, que es la caja de crédito prendario, donde la persona, por ejemplo, lleva, no sé, su anillo, lleva una joya, lleva algo valioso, y digamos que esta caja de crédito prendario, que es un organismo del Estado, le facilita una cantidad de dinero y se establecen condiciones de pago de ese dinero, se establecen los intereses, y claramente la persona se desprende materialmente del bien. Esa es la prenda Código Civil. Ahora, en materia de hipoteca claramente eso no sucede, el bien va a permanecer en poder del deudor. En cuanto, por esas razones que con respecto al contrato de hipoteca, con respecto al contrato de hipoteca, desde ya vamos a formular una definición de orden doctrinario, que es aquella que nos dice lo siguiente, que la hipoteca es un contrato celebrado entre el acreedor y el constituyente, por el cual este último, para asegurar el cumplimiento de una obligación, afecta especialmente a dicho cumplimiento un bien raíz que permanece en su poder y que, una vez inscrito, faculta al acreedor para perseguir el inmueble hipotecado de mano de quien se encuentre, realizándolo y pagándose preferentemente con el producto de la realización. Es decir, esta definición a nosotros nos engloba tanto el contrato como el derecho real. ¿Quiénes son las partes en el contrato de hipoteca? Son, por un lado, el acreedor y por la otra, el constituyente. ¿Quién es el acreedor? Bueno, es aquella parte en cuyo beneficio se ha contraído la obligación de, en este caso, eh, dar vida al derecho real. En cambio, el constituyente hipotecario
es la persona que afecta o grava un bien de su dominio en favor del acreedor hipotecario. Y puede ser el propio deudor personal o puede ser un tercero. ¿Qué caracteres, y sobre esto vamos a volver en las próximas sesiones, presenta el contrato de hipoteca? En primer lugar, es un contrato que se puede celebrar entre acreedor y deudor o bien entre acreedor y un tercero. Es un contrato unilateral, lo vamos a explicar. Es un contrato accesorio, también lo vamos a explicar. Puede ser gratuito u oneroso. Esta característica es una característica que de un punto de vista teórico doctrinario no tiene mucha aceptación. O sea, se dice que es en el fondo que sería artificioso, pero ya también lo vamos a explicar. Y finalmente, el contrato de hipoteca es un contrato solemne. Hasta ahora, en nuestras clases anteriores, hemos visto que en el caso de la promesa es un contrato solemne por cuanto exige la escrituración. En lo tocante al contrato de compraventa, dijimos que este es un contrato solemne y es un contrato consensual y excepcionalmente solemne. En el caso de la permuta, la regla general es que es consensual, es excepcionalmente solemne. En el caso del arrendamiento, generalmente consensual, excepcionalmente es solemne. En cambio acá estamos frente a un contrato claramente solemne y vamos a explicar por qué. Vamos entonces ahora a mirar, y con carácter general, o sea, en esta etapa introductoria de la hipoteca, vamos a mirar la hipoteca ahora como un derecho real. O sea, la hipoteca como derecho real. Sabemos que los derechos reales son aquellos que se tienen sobre una cosa sin respecto a determinada persona. Ahora bien, ¿en qué aspecto la hipoteca es un derecho real? Bueno, por cuanto es un derecho que tiene el acreedor hipotecario sin respecto a determinada persona. O sea, es un derecho que tiene, porque además, ¿y por qué sin respecto a determinada persona? Porque el acreedor hipotecario, como lo vamos a ver, puede perseguir el bien hipotecado en manos de quien este bien se encuentre, que es el denominado derecho de persecución. Ahora, como derecho real, la hipoteca difiere de los demás derechos reales porque tratándose del dominio y comparándolo con la hipoteca, nosotros podemos decir que, por ejemplo, en el caso del dominio, en el caso de la prenda, en el caso del usufructo, en el caso de la servidumbre, la relación entre el titular del derecho y la cosa es una relación directa, ¿correcto? En cambio, ¿y por qué decimos relación directa? Simplemente porque el titular del derecho ejerce respecto de la cosa los derechos de goce o tenencia de ella. En cambio, esto no sucede con la hipoteca por cuanto la forma de ejercitar el derecho se materializa en la facultad que tiene el acreedor de pedir la venta de la cosa hipotecada. De ahí entonces que se sostiene que el acreedor hipotecario tendría una especie de derecho real de segundo orden o segundo grado, porque no habría una relación directa, digamos, entre el titular y la cosa, como ocurre con los derechos reales de primer grado, típico caso el dominio, sino que solo tiene un crédito, un crédito. Por lo tanto, la relación es una relación más bien indirecta. Es una relación más bien indirecta. ¿Y cómo se materializa esta idea de la relación indirecta? Bueno,
por la circunstancia de que el acreedor hipotecario ejerce sus derechos a vender el inmueble hipotecado y con el producto va a satisfacer la obligación principal. Entonces, no es una relación directa, sino que es una relación indirecta. En segundo lugar, o como segunda característica, podemos decir que es un derecho de persecución o confiere un derecho de persecución. ¿Qué significa esto? Significa entonces que el acreedor hipotecario tiene el derecho a perseguir la propiedad hipotecada, cualquiera sea la persona que posea el bien y a cualquier título que lo haya adquirido. Por lo tanto, este derecho se va a ejercer contra el actual poseedor. En tercer lugar, es un derecho inmueble. Es un derecho inmueble. De acuerdo al artículo 580 del Código Civil, los derechos y acciones se reputan muebles o inmuebles según lo sea la cosa en que han de ejercerse o que se deba. Y en el caso del derecho real de hipoteca, este recae sobre inmuebles. Salvo en lo tocante a la hipoteca sobre naves, porque ustedes, lo vamos a estudiar también, las naves de cierto tonelaje hacia arriba no se prendan, se hipotecan. O sea, este es un derecho real inmueble con la excepción de las hipotecas de naves. ¿Qué importancia tiene qué importancia o significación tiene de que se trate de un derecho real inmueble? Primero, que la tradición del derecho real se verifica mediante la inscripción conservatoria del contrato de hipotecas en el registro de hipotecas y gravámenes del conservador de bienes raíces respectivo. Y en segundo lugar, es significativo de que se trate de un derecho real inmueble por cuanto está protegido por las acciones posesorias. Recordemos que las acciones posesorias son aquellas que tienen por objeto conservar o recuperar la posesión de los bienes raíces o, y aquí está lo interesante, de los derechos reales constituidos en ellas. Por lo tanto, la hipoteca, o sea, el derecho real de hipoteca, está protegido por las acciones posesorias que tuvimos la oportunidad de estudiar el semestre pasado. También, en cuarto lugar, o como cuarta característica del derecho real de hipoteca, es que es un derecho real de carácter accesorio. ¿Por qué? Porque tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal, de manera que no puede subsistir sin ella. Ahora, este carácter accesorio está expresamente reconocido en el artículo 46 del Código Civil, que define lo que son las cauciones y al cual le dimos lectura al inicio de la clase. Esta obligación principal evidentemente tiene que ser una obligación válida, ya que si es nula, la hipoteca también lo será, en virtud del principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. ¿Qué tipo de obligaciones se pueden asegurar o caucionar con la hipoteca? Puede tratarse de obligaciones de dar, hacer o no hacer. El artículo 2427 del Código sobre esta materia dice lo siguiente.
Leo. Si la finca se perdiere o deteriorare en términos de no ser suficiente para la seguridad de la deuda, tendrá derecho el acreedor a que se mejore la hipoteca, a no ser que consienta en que se le dé otra seguridad equivalente o en defecto de ambas cosas, podrá demandar el pago inmediato de la deuda líquida, aunque esté pendiente el plazo, o implorar las providencias conservativas que el caso admita si la deuda fuere líquida, condicional o indeterminada. O sea, ahí nos está diciendo el tipo de obligación que puede estar caucionada con la hipoteca. Se pueden caucionar obligaciones de dar, el ejemplo típico, la obligación derivada, ¿cierto?, de un contrato de mutuo, en el caso de las compraventas, mutuos e hipotecas para la adquisición de viviendas, obligaciones de hacer o no hacer, obligaciones puras y simples y obligaciones sujetas a modalidad, obligaciones civiles o naturales, obligaciones determinadas y obligaciones indeterminadas, obligaciones presentes y obligaciones futuras. Todo ese tipo de obligaciones puede ser caucionada con la hipoteca. Ahora, respecto del carácter accesorio de este derecho real, nosotros vamos a examinar algunas cuestiones que son interesantes desde el punto de vista teórico, pero que hoy en día ya están claramente superadas y aquella discusión que existió en el pasado, hoy en día quedó completamente atrás. O sea, eso ya hay que tenerlo muy claro. A ver, en primer lugar, vamos a estudiar, y con respecto, insisto, a ver, para que no nos vamos a perder en lo que estamos trabajando. Eso es muy importante, no nos podemos perder. Hemos definido la hipoteca como contrato. Hemos formulado una crítica a la definición de hipoteca del Código Civil. Hemos esbozado una definición doctrinaria de hipoteca que comprende contrato y derecho real. Hemos indicado a grandes rasgos, y sobre esto vamos a volver más adelante, las características del contrato de hipoteca, para luego ingresar al estudio del derecho real de hipoteca. Y en el caso del derecho real de hipoteca dijimos, mire, es un derecho real, confiere un derecho de persecución, es un derecho inmueble y es un derecho accesorio. Y sobre esta característica vamos a ver un par de cuestiones que son, a ver, que en el pasado fueron muy interesantes de discutir doctrinariamente, pero que yo les insisto, hoy día están plenamente superadas. En primer lugar, ¿se puede otorgar una hipoteca para garantizar obligaciones indeterminadas en cuanto a su monto? Esa es la pregunta. Porque si yo mañana me compro mi casa y el precio de la casa es 100 millones de pesos, entregué de pie con recursos propios 20 y los otros 80 millones de pesos me fueron financiados por un banco, claramente esa obligación es determinada en cuanto a su monto. ¿Por qué? Porque la hipoteca va a garantizar el pago del mutuo hipotecario, es decir, los 80 millones de pesos. En consecuencia, pagados los 80 millones de pesos en la cantidad de años en que dividí la obligación, claramente se va a extinguir la obligación principal y por vía de consecuencia se va a extinguir la obligación hipotecaria. Pero aquí la pregunta es otra. ¿Podemos caucionar con hipoteca obligaciones indeterminadas en cuanto a su monto? Esa es la pregunta. ¿Indeterminadas en cuanto a su monto?
Esa es la gran pregunta. La respuesta es sí, ello se puede. ¿Y por qué se puede? Bueno, porque si nosotros recurrimos a unas normas que están insertas en el ámbito de las tutorías y las curadurías, vamos a ver que esas normas posibilitan extraer una conclusión de que sí es posible aceptar hipotecas garantizando obligaciones indeterminadas en cuanto a su monto. ¿Y cuál es el razonamiento? Mire, cuando un tutor o un curador va a asumir este cargo, él debe prestar una fianza para garantizar su buen desempeño. Repito, una fianza para garantizar su buen desempeño. En lugar de la fianza, él puede prestar una hipoteca suficiente. Entonces, en este caso, la obligación que queda asegurada con la hipoteca es indeterminada en cuanto al monto, porque la hipoteca, ya lo dijimos, lo que asegura o su finalidad es asegurar el buen desempeño que va a tener esa persona como tutor o curador. Y nosotros no sabemos cuando está iniciándose en su rol de curador, de tutor o curador, si al término de la guarda se va a generar a su respecto algún nivel de responsabilidad civil. Y por lo tanto tampoco sabemos cuál va a ser el monto de dinero que comprometa esa responsabilidad. Por lo tanto, nosotros podemos colegir, deducir, a partir de esta experiencia del tutor y curador, que se pueden garantizar obligaciones indeterminadas en cuanto a su monto. Entonces, el próximo año ya, 2021, nosotros al final del curso de Derecho de Familia vamos a estudiar, digamos, todo lo que es los tutores y los curadores. Y como yo les decía, en el caso, leamos el 375 para que a ustedes esto les quede muy claro. Miren lo que dice. Son obligados a prestar fianza todos los tutores o curadores, exceptuados solamente, y ahí viene una regla. O sea, en principio, todos tienen que otorgar fianza. ¿Y qué dice el 376? En lugar de la fianza prevenida en el artículo anterior, podrá prestarse prenda o hipoteca suficiente. Prenda, repito, o hipoteca suficiente. Ahora, esta hipoteca es para garantizar o asegurar el buen desempeño. En consecuencia, yo no sé si el desempeño al final, cuando termine, habrá sido un desempeño, a ver, idóneo o un desempeño que no haya estado acorde con el cargo. Y pueden surgir en ese minuto obligaciones respecto del pupilo. Entonces, claramente, al momento de constituir la hipoteca, yo no sé si se va a generar una responsabilidad para el tutor o curador y menos cuál sería el monto de las obligaciones que pudiesen generarse. Porque eso lo voy a saber al término de la guarda, cuando debamos rendir una especie de cuenta final, cuando debamos de alguna forma entregar una especie de balance de nuestra gestión. Entonces, a partir de eso, entonces, lo primero que nosotros vamos a decir es, ¿se pueden constituir hipotecas que garanticen obligaciones indeterminadas en cuanto a su monto? La respuesta es perfectamente posible.
Además de esa razón, hay otras razones que avalan la conclusión anterior. El propio artículo 2427 dice que la obligación garantizada por la hipoteca puede ser indeterminada. En tercer término, el artículo 2431 establece que la hipoteca puede limitarse a una suma determinada, con tal que así se exprese de modo inequívoco. Por lo tanto, interpretando esta norma a contrario sensu, podemos colegir que es posible la hipoteca para garantizar obligaciones indeterminadas en cuanto a su monto. Leo el 2431. La hipoteca podrá limitarse a una determinada suma con tal que así se exprese inequívocamente. Por lo tanto, si no tenemos esta declaración expresa, clara e inequívoca, podemos concluir bajo la regla interpretativa de a contrario sensu que se pueden entonces caucionar obligaciones indeterminadas en cuanto a su monto. Y además, porque el artículo 81 del Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces, en su numeral cuarto, exige que la inscripción de la hipoteca contenga la suma determinada a que se extienda, ¿ya? En el caso de haberse limitado a determinada cantidad. Por lo tanto, también realizando una interpretación, ¿cierto?, deductiva y a contrario sensu, es perfectamente posible que no se haya expresado en el contrato la suma determinada a la que ésta se extienda. Por tanto, en ese caso, no sería necesario cumplir con la exigencia del artículo 81, número 4 del Registro Conservatorio de Bienes Raíces. Entonces, y ya con esto concluyo esta cápsula, la primera cuestión que nosotros nos habíamos planteado con respecto a la accesoriedad, ¿se puede caucionar con hipoteca obligaciones indeterminadas en cuanto a su monto? La respuesta es clara y categórica, sí. Es perfectamente posible. Concluimos entonces esta primera cápsula sobre hipoteca para continuar en una siguiente en algunos minutos más. Muchas gracias.